Hola a todos y bienvenidos al primer video en español. Mi nombre es Nomad Capital y lo que voy a estar haciendo va a ser no quiero decir que es un backtesting, aunque vamos a estar haciendo backtesting. Es más un trade recap, ¿no? Vamos a estar viendo uno de los trades que se dio la semana pasada basados en mi operativa. Y de paso un video muestra de cómo va a ser el contenido que se van a poder encontrar más adelante en el curso que voy a hacer en español. Y mostrar un poquito de conocimiento de paso, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar en cómo hago yo la, digamos, preparatoria antes de entrar al mercado. ¿Qué es lo que hago antes de siquiera bajar a bajas temporalidades y buscar trades basados en cómo yo opero? Lo primero que hago y lo que más uso son tres temporalidades. Son la temporalidad de 15, 5 y 1 minuto. En un minuto lo único que hago es ejecutar. No, la tendencia la baso desde 5 y 15 minutos, ¿no? Y en un minuto lo único que hago, como mencioné, es ejecutar. Solo busco las confluencias y los conceptos. Básicamente voy buscando toda la evidencia que me diga que el precio puede caer o subir desde dicho punto. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos a empezar un poquito de igual manera con la temporalidad de una hora para que entiendan por qué voy a ignorar por completo lo que está pasando a la izquierda. A la izquierda tenemos algo así como un rango basado en el gráfico de una hora. En el gráfico de 4 horas tenemos una zona de oferta, ¿no? Donde el precio la quebró, no la quebró por completo todavía, pero la va a quebrar en un poquito. Y básicamente esto en su enteridad la vamos a dibujar para tenerla en cuenta. Entonces, esto es oferta y en oferta nosotros esperamos que el precio caiga, ¿no? En oferta nosotros esperamos que el precio caiga, pero por conceptos de liquidez, por todo este rango que se dio acá durante, que fueron mitad de noviembre y básicamente fueron 2 meses, ¿no? Mitad de noviembre, mitad de enero y todo diciembre, en donde el precio creó liquidez de ambos lados. Y lo que hizo el precio primero fue agarrar liquidez de un lado y después agarrar liquidez del otro. Cuando agarra liquidez de los dos lados es muy probable que después cause una continuación hacia el lado que agarró liquidez primero, que es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Que ahora mismo este alto fue quebrado recientemente, creo que fue hoy mismo. Así que nada más que decir en eso, ¿no? Por ahí sí es conveniente, digamos, analizar un poquito más de los 15 minutos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso sí estamos en una zona de 4 horas que, basado en esta tendencia de bajos más bajos y bajos más altos que teníamos acá, la siguiente reacción que podríamos esperar basado en oferta y solo por el tema, por estas reacciones que estamos viendo acá, que esto es lo que yo llamo order flow, que es el flujo de órdenes, esperaría que tranquilamente el precio podría causar una reacción acá, continuando con esa tendencia de bajos más bajos y bajos más altos, ¿no? Entonces solo por eso es una zona que queremos tener en cuenta, pero que tampoco le vamos a tener, digamos, demasiado miedo, porque es al fin y al cabo solo una zona de oferta y basado en la evidencia que hemos tenido, por ejemplo, la temporalidad de una hora, en donde estamos viendo que hay reacciones alcistas, no esperaría mucho de esta zona. Pero lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, que suele pasar mucho, es que estas zonas que han quedado básicamente sin ser tocadas por el precio, quedan sin mitigar, que se les dice, y pueden llegar a causar una reacción, como por ejemplo vimos acá, ¿no? Pero por ejemplo esta reacción ya falló porque la demanda fue respetada, ¿no? Entonces lo que puede llegar a pasar en estas zonas, que quizás son un poquito más importantes, es que el precio cause una reacción bastante importante, pero solo sea una corrección, un retroceso hacia una zona importante basada en la demanda, y después ver la continuación alcista, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito de análisis multitemporal, order flow, de temporalidades altas y todo el tema, ¿no? Pero bueno, 15 minutos lo que me gusta hacer es dibujar zonas de demanda y de oferta cuando es posible. En este caso no tenemos nada en oferta, nada, digamos, muy importante, porque para mí las zonas de demanda y oferta importantes son las que están cerca, las que están lejos. No les veo mucho sentido tener dibujado, porque si no tendríamos al fin y al cabo zonas de oferta, por ejemplo, viniendo de todos lados, ¿no? Tendríamos una zona acá, una zona acá, una zona acá, etcétera. Entonces no le veo el sentido de, digamos, tener tantas zonas dibujadas, porque al fin y al cabo es muy probable que
no causen más que una mini reacción o que no sean lo suficientemente significantes como para tenerla en las gráficas, ¿no? Y la cuestión también está en tener las gráficas limpias, ¿no? Porque si no después entramos en qué es esta zona y tenemos que estar cambiando temporalidades solo para entender por qué tenemos X zona dibujada, ¿no? Que en algunos casos vamos a tener muchas zonas dibujadas, pero en la mayoría de los casos para nada. Bueno, ¿qué es lo que entiendo yo ahora mismo? Estamos alcistas, lo único que quiero que el precio retroceda hacia una zona importante de demanda para nosotros poder comprar ahí a partir de los conocimientos que tenemos, ¿no? Es todo lo que espero cuando tenemos una tendencia clara, ¿no? Tenemos esta zona en 5 minutos, ¿no? Que tuvimos un poquito de un rango y después un impulso hacia arriba quebrando ese alto. Tenemos esta zona de 15 y esta zona de 15 que también tenemos como una mini... Podemos refinar un poquito más y decir que esta es la zona de 5 minutos, ¿no? Y podríamos borrar la zona de 15. No es para nada necesario, pero un mini consejo ahí. Ahora, por ejemplo, podríamos bajar la temporalidad de 1 hora para ver el precio, ver qué es lo que hace. Pero por lo general yo esto lo estaría viendo desde el gráfico de 5 minutos. Porque el gráfico de 1 minuto va a estar cambiando de tendencia cada rato. Y la verdad que puede llegar a ser un poco... no molesto, pero un poco... ¿Cuál es la palabra? Desconcentrante, ¿no? Nos ponemos a pensar en quizás un retroceso y cosas por el estilo que no es para nada necesario, a menos que lo veamos clara y limpiamente en la temporalidad de 5 o incluso 15 minutos sería mejor, ¿no? Ahora mismo lo único que veo es que el precio está en un rango y también lo que veo, ¿no? Es que tenemos un bajo, ¿no? Ahora tenemos un bajo más bajo, el precio falló en crear un alto más alto después de haber tomado un poco de liquidez desde acá, que indica que quizás podría continuar en caer, ¿no? Y como estamos esperando que el precio caiga un poco, por lo menos hasta alguna zona basada en 5 minutos, que por ejemplo ahora podríamos dibujar esta nueva zona, podríamos intentar vender, pero el tema está en que a mí no me gusta hacer eso, no me gusta, digamos, basar operaciones solo en el gráfico de 1 minuto, porque si vamos al gráfico de 5 minutos lo único que tenemos es un par de velas bajando, un par de velas subiendo y el precio no se ha movido en absoluto, ¿no? Sigue en el rango, quiebra el rango, lo que significa que ahora se ha quebrado una zona, se ha creado una zona que por ejemplo sacó liquidez de acá y tomó toda la liquidez de acá, y lo que me gustaría ver ahora es el precio cayendo acá y yo esperando una confirmación para poder comprar, ¿no? Es todo lo que estaría esperando ahora mismo. Una confirmación sería que el precio cree liquidez, que el precio me dé una entrada de confirmación, puede estar en la entrada de riesgo, está en la entrada de confirmación, y lo único que estaría esperando acá sería una entrada de confirmación basado en este punto, ¿no? Precio en otro rango. Lo que podemos ver también es que es como que estaba impulsivo y después empieza a estar en un rango, ¿no? Empieza a hacer rangos. Después el siguiente impulso no llega tan lejos comparado con este y empieza a rankear de nuevo, ¿no? Empieza a consolidar de nuevo. Entonces eso muestra que la tendencia alcista está fallando en crear unos buenos impulsos, digamos, que puede, digamos, indicar que más adelante se dé algún cambio en tendencia, ¿no? Que en 5 minutos es lo que buscaríamos y después podríamos buscar un trade acá, ¿no? Pero por ahora, nada de eso. Nada, no ha pasado absolutamente nada más que el precio sigue subiendo. Por ejemplo, acá tenemos una zona de demanda que causa una reacción bastante buena. Por ejemplo, solo basado en eso podríamos estar buscando una entrada acá, pero a mí me gusta operar basado en zonas importantes que son relevantes para el precio y esas zonas por lo general están en temporalidad más alta. En la temporalidad de 1 minuto no se suelen crear zonas tan importantes comparado con las que se crean en 5 minutos, 15, y es lo mismo que si comparamos la temporalidad de 15 minutos con 4 horas, 1 hora, etcétera, ¿no? Eso es todo muy relativo, digamos, todo va a depender de en qué temporalidad estamos. Bueno, ¿qué tenemos? El precio fallando en crear un alto más alto, tenemos liquidez creada acá, tenemos
un impulso no muy impulsivo, ¿no? Es una bajada. Para mí lo que yo veo que este es mi bajo, este es mi alto, ¿no? Entonces acá tenemos un impulso, tenemos la posible corrección y lo único que estaría esperando ahora mismo es el alto más alto, ¿no? Para mí, para comprar, lo mínimo que quiero ver es el precio reaccionando a esta zona de 5 minutos que tenemos acá y teniendo las confirmaciones suficientes. Podría intentar comprar, pero de nuevo, ¿no? Tengo que tener algo, ¿no? Necesito ver intención, que el precio demuestre que tiene intención de reaccionar desde ese punto y bueno, a partir de ahí, digamos, podríamos operar. Lo que estoy viendo acá es que tenemos que el precio cuando hace esto, el precio cuando de manera impulsiva sube o baja, no, y después baja o sube, dependiendo para qué lado va primero. Por ejemplo, tenemos impulso muy fuerte hacia arriba e inmediatamente baja. Entonces lo que tenemos es que es muy probable que esto fue un sweep en liquidity, en liquidez, perdón. El sweep en liquidez sería básicamente el precio barriendo liquidez, ¿no? Liquidez serían stop losses, que son conceptos que vamos a ver más adelante. Barre liquidez, que es lo que el precio necesita para causar movimientos, ¿no? Solo basado en eso tenemos ese mini extra ahí que básicamente nos muestra que hay un poquito de intención en bajar, no solo por el sweep en liquidez, sino también por el impulso y quiebre, por ejemplo, de la tendencia en un minuto. Pero no, la tendencia en un minuto va a cambiar cada rato. Cada rato va a cambiar, va a empezar a crear bajos más altos y bajos más bajos, perdón, altos más bajos y bajos más bajos, o altos más altos y altos más bajos. Esa tendencia de ir para arriba o ir para abajo, en el gráfico de un minuto lo vamos a ver que cambia cada rato, ¿no? Entonces no es algo en lo que nos podemos fiar completamente. ¿Qué es lo que haría yo en este punto? Diría, bueno, viendo que que en 5 minutos tenemos un alto más alto, alto más bajo, alto más alto, alto más bajo, alto más alto, lo que nosotros esperamos que siga pasando es que esa tendencia se respete, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si el precio deja de respetar esa tendencia creando un lower low o un bajo más bajo? Lo único que podemos esperar a este punto es que esa nueva tendencia, entre comillas, se respete, ¿no? Como nosotros cuando el precio está yendo hacia arriba, lo único que esperamos que siga pasando es que el precio siga yendo hacia arriba, como hemos hecho desde que empezamos a hacer el backtesting de este día, ¿no? Vemos que lo único que estaba esperando yo es que el precio baje a una zona importante, me dé suficientes confirmaciones y yo agarro un trade, ¿no? Hasta ahora no he tenido esas confirmaciones, o por lo menos no lo suficientemente limpias como para yo pensar que podría operar. Y básicamente, bueno, eso. Entonces, si el precio fuera a quebrar, si el precio fuera a quebrar esa tendencia de altos más altos y altos más bajos y pasar a crear bajos más bajos y bajos más altos, entonces nosotros lo que esperamos que el precio que haga es específicamente eso, crear bajos más bajos y altos más bajos, ¿no? Que eso son conceptos de order flow o tendencia básica, ¿no? Yo lo llamo order flow porque estoy acostumbrado a usar esa terminología, pero al fin y al cabo es la tendencia básica, ¿no? Cuando el precio está yendo hacia arriba o el precio está yendo hacia abajo. Bueno, ahora también lo que tenemos que ver es que este alto se respete, si no cambia toda la estructura. Una muy buena reacción para el lado de la oferta. Quiebra el alto, el mini alto ese creado ahí, no hay nada que ver acá. Seguimos viendo que se sigue respetando y quiebra el bajo. Entonces lo que vemos acá es que en un minuto ya tenemos un bajo más bajo, un bajo más alto, perdón, un alto más bajo y el bajo más bajo. Entonces la tendencia a este punto en la gráfica de un minuto está confirmada que es bajista. ¿Qué es lo que pasa en ese punto? En ese punto nosotros ya tenemos que gráfico de un minuto es bajista. Nosotros sabemos que este bajo sea quebrado es la gráfica de 5 minutos cambiando de alcista que ha estado por un buen rato a bajista completamente, ¿no? Porque crearía el bajo más bajo. Entonces no me gusta que el precio apenas quiebre la zona, sino que me gusta ver un buen impulso, digamos, que quiebre bien la zona, mostrándome el precio una buena intención de que realmente quiere ir a través de esa zona, ¿no?
porque si el precio apenas quiebra la zona y después empieza a subir, no lo confiaría lo suficiente como para, digamos, por ejemplo, buscar un trade, sea aquí o acá, en donde sea, ¿no? Así que vamos a ver si tenemos más que eso. Y en este caso no tuvimos más que eso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacemos, no? Tenemos varias cosas que ver. Primero que nada tenemos esta zona de 5 minutos que teníamos, que estábamos considerando anteriormente, ¿no? Porque es una zona que causa un impulso bastante fuerte. En realidad la zona es todo esto. Vamos a contar solo ese ranguito, ese mini rango que tenemos en el gráfico de un minuto, ¿no? Y no de 5 minutos. Pero básicamente ese rango o un rango que vende para comprar, son conceptos que vamos a ver más adelante de nuevo. Básicamente a partir de acá podríamos tranquilamente ver reacciones alcistas como lo estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Como la tendencia ha cambiado a bajista en el gráfico de 5 minutos, lo que yo tenga en el gráfico de un minuto alcista pasa a ser un poco menos relevante. Entonces yo lo que voy a tener que hacer acá es buscar muchas más confluencias para yo poder operar desde ese punto comparado a cuando intente vender. Cuando intente vender voy a ser un poco más agresivo porque la tendencia actualmente es bajista. No espero que el precio sea alcista por ahora, porque de nuevo la tendencia siendo bajista, yo espero que la tendencia se mantenga bajista. Obviamente va a llegar a algún punto en el que cambie la tendencia totalmente y no hay nada que hacer, no hay nada que hacer en ese punto. Bueno, entonces a este punto yo, basado en oferta y demanda, sé que esto es una buena zona para buscar ventas, y la verdad que de acá arriba no se ve nada muy lindo, nada muy limpio, nada muy atractivo, digamos, pero lo dibujamos de igual manera porque al fin y al cabo es un order block que tenemos ahí arriba que definitivamente puede llegar a causar algún tipo de reacción. El precio reacciona a la pausa y quiebra el bajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el cambio de tendencia acá, CH es shock, que es change of character, que sería cambio de carácter, que significa básicamente que si el precio está siendo alto más alto, y bajo más alto, pasa a ser bajos más bajos y altos más bajos, ¿no? El punto en donde cambia esa tendencia es el shock, o bueno, podríamos ponerle en español el CC, cambio de carácter, ¿no? A este punto, si tuviéramos una zona un poco más limpia, porque por ejemplo esta zona es muy grande como para usar y tenemos todas estas velas, un mini rango ahí, que la verdad que no lo veo para nada, no quiero decir no lo veo nada bueno, sino que no lo veo nada atractivo, yo intento buscar cosas limpias, con estructura relevante, estructura importante para el precio, no me gusta operar la primera cosa que veo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto no lo veo como algo limpio, pero si tuviéramos una estructura un poco más limpia, podríamos vender desde este punto, siendo esta una confirmación después de haber reaccionado a oferta, ¿no? Porque quiebra el bajo, ¿no? Así que bueno, como ven, sí reacciona a esa zona y causa una muy buena reacción hasta ahora. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, cambió la tendencia, ¿no? Primer paso, cambió la tendencia, se puso la tendencia bajista después de haber hecho un sweep en liquidez, ¿no? No solo en este alto, sino en este alto y poquito de esto. Y después tenemos un muy buen impulso bajista. Después el precio respetando zona de oferta. Después confirmando esta continuación, incluso quebrando la estructura de 5 minutos, ¿no? Eso ya lo convierte en que nosotros en un minuto de nuevo, ¿no? Nosotros en un minuto lo único que hacemos es ejecutar, ¿no? Entonces, hasta que la estructura o la tendencia en 5 minutos no cambiase, no íbamos a poder operar, ¿no? Por lo menos, obviamente, intentando vender. Entonces, a este punto, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hicimos acá fue identificar que tenemos una zona de oferta, ¿no? En donde el precio puede tranquilamente caer y, como vieron, fue respetada. Nosotros, yo lo que suelo hacer es buscar la entrada de confirmación basado en esta zona, ¿no? Entonces tuvimos la primera reacción. Cuando quiebra el bajo no tenemos ninguna zona limpia de la cual nosotros vender. Entonces por esa razón yo no pude operar desde acá y hasta ahora la reacción ha sido bastante buena, ¿no? Se ve que el precio por ahora está respetando esa zona y está respetando la nueva tendencia que se ha creado ahora.
Entonces yo a partir de este punto, esta sería mi doble confirmación, porque la confirmación fue esta reacción que tendríamos acá. Podría haber sido un trade como por ejemplo tal que así, ¿no? Esto podría haber sido un trade que podríamos haber aprovechado, pero de nuevo no era estructura limpia, no tenía una zona limpia de la cual yo poder vender, ¿no? Entonces no podía hacer nada, en ese punto no podía hacer nada. Yo basado en mis reglas no puedo vender en ese punto y no hay nada más que pueda hacer. En cambio ahora tenemos la doble confirmación, sí me muestra una zona limpia de la cual vender, por lo cual obviamente vamos a aprovechar la oportunidad. Y tendríamos 2 pips de stop loss y objetivo no es algo que realmente me quiera fijar ahora mismo, pero mini aclaración para agregar acá. El objetivo es algo que queremos saber o tener en cuenta de principio. Mientras antes de poner siquiera el trade tenemos que saber a dónde vamos a salir, porque es básicamente igual de importante que la entrada y el stop loss, ¿no? Necesitamos el stop loss para saber a dónde el trade se invalida y salir de una pérdida de manera temprana, por decirlo de alguna manera, y también tener en cuenta en dónde vamos a entrar. La entrada no solo tiene que ser precisa, sino también tiene que tener sentido basado en, bueno, obviamente todo el conocimiento. Pero el tema con el take profit no sé muy bien por qué en ese momento dije que no me quería fijar en ese momento, pero básicamente es algo que queremos tener en cuenta de entrada, porque por reglas de manejo de riesgo tenemos que saber cuánto podemos esperar en cuanto a retorno en este trade. Reglas de manejo de riesgo, yo como mínimo quiero ver 5R, y si no tengo 5R en un trade no voy a poder operarlo, ¿no? Entonces yo por eso tengo que saber bien hasta dónde puede llegar esta posible operación que tengo en manos y saber si va a valer la pena operarlo o no. Tenemos varias zonas. No me gustaría ir, no sé si se acuerdan, más tempranito, estábamos en el gráfico de un minuto, habíamos dicho que esta zona lo que había creado era un bajo que sacó liquidez de este lado, creó un impulso y sacó liquidez de este otro lado, ¿no? Entonces básicamente esto lo convierte en una zona posible, una posible importante zona, ¿no? Entonces por ejemplo quizás dependiendo qué tan conservativo o agresivo queramos ser con nuestros targets, nuestros trades, podríamos estar tranquilamente intentando ir hasta ahí abajo. También basado en el order flow podemos decir, bueno, quizás podemos ver un retroceso hasta acá, que esto es una zona importante, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Eso siempre va a depender, ¿no?, de qué tan agresivo de nuevo queramos ser con nuestro objetivo. Yo hasta acá tengo 5.85R, que es bastante suficiente. Yo en mis trades quiero ver como mínimo 5 en Risk to Reward Ratio, que esto es el margen de riesgo y ganancia. Básicamente, si nosotros estamos arriesgando 1 acá, de este lado quiero ganar como mínimo 5, como para yo sentir que este trade es un trade que vale la pena, ¿no? ¿Por qué 5? No específicamente 5, pueden decir que bueno, quiero solo mínimo un 1 a 10, un 1 a 3, un 1 a 8, como sea, ¿no? Pero un 1 a 5 lo que hace es que si yo tomase 5 pérdidas seguidas, un solo trade que me cerrara en ganancias en 5R me cubriría esas 5 pérdidas, ¿no? Y obviamente va a ir lo mismo mientras vamos subiendo ese Risk to Reward Ratio, ¿no? Porque si nosotros estamos buscando mínimo 1 a 10, ¿no?, nosotros estamos arriesgando 1 y buscando ganar 10, entonces cuando nos llevemos una pérdida, lo que va a pasar en ese punto es que, cuando llevemos una ganancia vamos a tener 10 pérdidas seguidas que vamos a poder cubrir, ¿no? Así que bueno, eso entra en manejo de riesgo, que es un concepto bastante importante en este mercado. Bueno, a partir de ese punto estoy buscando vender de ahí. Vemos que el precio sigue cayendo, incluso llegó a esta zona, que es algo que no me hubiera gustado, no me gustó en su punto y no me gusta ahora que haya llegado primero donde yo estaba buscando sacar ganancias, ¿no? Y lo que pasa ahora es que nosotros sabemos que este punto puede ser un punto en donde el precio puede cambiar la tendencia nuevamente, porque al fin y al cabo lo que tenemos acá es posiblemente un retroceso hasta algún lugar, digamos, medianamente importante, como por ejemplo esto, o sea, por el estilo, para después continuar con la tendencia alcista. Pues la tendencia mayor siendo alcista, lo que pasa en temporalidades menores es básicamente como si las temporalidades mayores están manejando como
como muñequitos están manejando las temporalidades más bajas y básicamente lo que van a hacer las temporalidades más bajas es seguir lo que las temporalidades más altas están haciendo. Y esto va con todo, podemos decir que el gráfico de 1 hora lo controla el gráfico de 4 horas, cuando el gráfico de 4 horas lo controla el gráfico diario, el gráfico diario lo controla el gráfico semanal, ¿no? Es todo correlativo, ¿no? El mercado es fractal, se le dice. Entonces acá tenemos dos oportunidades, o somos agresivos y decimos, bueno, vamos a decir que esta zona va a fallar completamente, entonces dejamos el trade, e incluso lo que podríamos hacer en ese punto es tranquilamente arriesgar más y buscar un target mucho más agresivo, o digamos esperar que esta zona falle y ahí recién buscar este trade, no queriendo operar contra una zona contra una zona posiblemente importante para la tendencia, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría hacer a mí en este caso? Arriesgar la mitad, ¿no? Podríamos decir, bueno, si yo arriesgo usualmente un 1% o un 0.5%, lo que voy a hacer en este caso es arriesgar un 0.5 o un 0.25, ¿no? Como el trade acaba de perder un poco de probabilidad por el simple hecho de que ya está reaccionando a demanda, entonces nosotros lo que hacemos es arriesgar un poco menos para no correr tanto riesgo. Yo usualmente arriesgo un 1%, así que lo que vamos a hacer acá va a ser simplemente buscar arriesgar un 0.5 en vez de un 1%. También tenemos que tener en cuenta que el precio está reaccionando a demanda, entonces podríamos buscar una continuación alcista. Pero ¿qué es lo que necesito ver? Necesito que el precio quiebre zonas relevantes para yo pensar que esta zona va a causar una continuación alcista. ¿Y qué sería una zona relevante ahora mismo? Esto o esto. O bueno, el extremo obviamente, ¿no? Pero ahí ya nos iríamos un poquito muy lejos, ¿no? Entonces si por ejemplo el precio crear estructura acá, yo lo que podría estar buscando en estas zonas que se crean es confirmaciones para yo, digamos, poder comprar, ¿no? Desde alguna de estas zonas, básicamente, ¿no? Entonces a ese punto también estoy básicamente diciendo que a menos que este alto falle, la tendencia continúa siendo alcista. Entonces ahí solo con ese mínimo análisis podríamos decir entonces este trade vale la pena porque la tendencia todavía sigue siendo bajista. No, pero por ahora de nuevo, no, vamos a arriesgar solo un 0.5% en vez de un 1% y listo. Y vemos qué es lo que pasa, ¿no? Vemos qué es lo que pasa. Una muy buena reacción. Por ejemplo, podríamos decir que al ser esto esta vela alcista, al ser esto oferta, el precio reacciona pero falla en crear un bajo más bajo, ¿no? Creando esto en un flip de lo que sería oferta a demanda. Es un término de oferta y demanda. Oferta y demanda es, dentro de mi punto de vista, oferta y demanda es simplemente una forma elegante, entre comillas, de llamar a lo que es una tendencia. Cuando nosotros decimos oferta ahora mismo está en control, queremos decir que el mercado está en una tendencia bajista. Cuando decimos que el mercado está, que demanda está en control, queremos decir que el mercado está en una tendencia alcista, ¿no? Pero también hay otros conceptos que entran, como por ejemplo los flips, ¿no? Que es cuando oferta pierde una pelea con demanda, entonces demanda pasa a estar en control, o viceversa, ¿no? Cuando demanda pelea con oferta y oferta pasa a estar en control, perdiendo demanda la pelea, ¿no? Pero son temas no bastante complicados, pero cuando yo hago el curso son cosas que se van a enseñar casi al último, ¿no? Primero se van a ver cosas más de estructura y todo el tema. Bueno, entonces a este punto esto podría ser considerado una buena entrada, ¿no? Esta zona por completo, porque causa este impulso que causa nuevamente, ¿no?, el flip, y también hay una mitigación de esta demanda, que podemos ver que es una doji de paso, ¿no?, una vela doji, que básicamente esto sería una entrada de riesgo y esta sería una entrada de confirmación, ¿no?, que es por ejemplo lo mismo que estábamos hablando acá arriba. Pero como esto pasa en lo que yo le llamo substructure, que sería estructura dentro de estructura, ¿no?, no es algo que le tenga mucha fe. Entonces esto es un trade que yo identifiqué pero que en el momento no agarré, ¿no?, porque no me gustó nada. Y como van a ver, el trade funciona por un tiempo, ¿no?, pero funciona. Y nada más que agregar por eso, ¿no? Pero de nuevo, ¿no?, o sea, este video no es mucho para dar a entender cómo opero, sino para mostrar
cómo opero, ¿no? No estoy explicando mucho el cómo opero, es algo que lo vamos a ver más adelante, que bueno, al final voy a hablar de eso. Pero que aquellas personas que ya estén familiarizadas meramente con oferta y demanda van a entender cómo opero, pero bueno, hay cosas que, digamos, conceptos que tengo en el fondo de la cabeza, básicamente, digamos, funcionando, que razones por las cuales yo quiero seguir vendiendo de este punto, pero no quiero comprarlo de este punto, o por cómo se crea, etcétera. Conceptos que uno usa a diario, ¿no? Pero bueno, ahora estamos reaccionando a esta zona, ¿no? Punto de interés, si le queremos llamar. Y acá está. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros no íbamos por este trade, lo único que queremos ver es una mini intención de que el precio quiere continuar con la tendencia bajista. Entonces esta reacción ya es bastante buena, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero me gustaría que quiebra algún tipo de estructura alcista, como por ejemplo este, que es un mini bajo que causa un impulso, ¿no? Que, bueno, hizo que el precio llegase hasta este punto, ¿no? Entonces este mini quiebre nos podría crear una nueva entrada por acá arriba, ¿no? De la cual podríamos aprovechar si no hubiéramos ido por esta, ¿no? Básicamente. Eso es todo lo que quería decir. ¿Sí? Vemos que el precio consolida un poco. Tenemos finalmente el quiebre. Y yo lo que identifico acá es que el precio crea un order block acá arriba. Perdón, así. Un order block entero. Y esto es tranquilamente a lo que podríamos operar, ¿no? 2.8, te trata un poquito mal. Tiene que estar siempre un tick abajo. Ahí está. Y apuntando a esta zona, ¿no? Yo, por ejemplo, no me gustó agarrar este trade. Este trade no lo agarré. Fui por este. Y este es el que funciona. También funciona. No el que funciona, sino que otro que funciona. Y básicamente, comparado con el otro trade, lo único que perdimos acá es un poquito de Rs, ¿no? Porque acá teníamos 11R, que habría sido con un 0.5, habría sido 6.5, no, perdón, 5.5% de ganancia. Y este arreglé un 0.5 de igual manera, porque al fin y al cabo demanda, dentro de mi punto de vista, todavía se seguía respetando, ¿no? Pero básicamente decidí por este, y esto fue un 0.5% también, que me dio un 4.3% de ganancia. Se tomó su tiempo llegar ahí abajo, pero básicamente 40 minutos, ¿no? En una mañana, sesión bastante tranquila. Esto fue uno de los únicos trades que se dio realmente de una manera bastante limpia, o bastante que el precio mostrase una buena intención al momento de ir hacia cierta dirección, ¿no? Un fuerte movimiento hacia esa dirección, básicamente, ¿no? Esto fue uno de los pocos trades que se dio la semana pasada, ¿no? Que pude agarrar y que funcionó de nuevo, ¿no? De manera bastante buena. Y después de esto, no me acuerdo realmente qué es lo que pasa. Creo que nos fuimos arriba, ¿no? Sí. Consolidó un poco y después termina subiendo por un rato, ¿no? Esta zona, este alto sí los quiebra, estos altos no, pero después falla. No, básicamente, por ejemplo, debido a donde reacciona, podríamos haber intentado comprar desde este order block que se crea acá. Hay algún que otra entrada de confirmación por acá abajo, pero nada lo suficientemente limpio como para operar. Y además, cuando yo si el primer trade del día que agarro termina en ganancia, me salgo del mercado, porque no le veo realmente el sentido de seguir operando, seguir buscando oportunidades después de haber tenido una ganancia, ¿no? El hecho de que entré al mercado me llevó una ganancia sin haberme llevado ningún tipo de pérdida bastante buena. Entonces no busco más que eso, ¿no? Y bueno, nada, eso es medianamente lo que quería hacer acá. Era mostrar un poco de cómo operé ese día, qué es lo que pasó, cómo medianamente opero, ¿no? Qué son las cosas que uso. Las cosas que más uso es flujo de órdenes, liquidez, oferta y demanda, entrada de riesgo y confirmaciones, entrada de confirmación, pero más que nada liquidez y order flow, ¿no? Es lo que más uso. Pero hay otros conceptos de análisis de multitemporalidad y todo el tema, que bueno, son cosas que, por ejemplo, la semana que viene voy a estar haciendo un video tal cual así, sino que va a ser yo mostrando
cómo funciona el mercado en cuanto a estructura, ¿no? En cuanto a estructura. Que basado en estructura es como basé básicamente este trade, ¿no? Si no fuera por estructura no me habría dado cuenta que el precio tenía la probabilidad de subir para después seguir bajando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después acá, ¿no? Sube para seguir bajando. Pero bueno, eso sí, un video que quizás dure 1 hora o algo por el estilo, porque sí termina siendo un tema bastante complicado, un tema bastante extenso que se toma su tiempo, ¿no? Y acá estamos, lo que decía más temprano, que el alto se lo llevó, ¿no? Y de paso, bueno, mencionar que voy a estar haciendo un curso en español, tal cual tengo el curso en inglés, voy a estar haciendo un curso en español, que vamos a estar hablando, lo voy a estar sacando con suerte en marzo, principios de marzo, pero quiero preparar varios videos, tener por lo menos lo básico listo antes de largar el curso, ¿no? Y después van a empezar a ver propaganda seguramente. Pero bueno, eso es todo lo que quería mostrar y hablar en este video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan sacado algo o hayan aprendido algo de este video y nos vemos en la próxima.